Muy buenos días a todas y a todos. Quiero saludar a todas y las dirigentes sindicales, a los dirigentes sindicales, a los presidentes de las centrales obreras que están en este recinto, a los dirigentes sociales y líderes por la paz que se encuentran presentes en este recinto. Y quiero saludar especialmente al senador Alirio Uribe Muñoz, al representante, honorable representante. ¿Quién sino usted, doctor Alirio, era el indicado para citar esta audiencia? Usted tiene la doble connotación de ser un abogado laboralista con una formación académica extendida, pero con una ética permanente de defensa de los derechos de los trabajadores, la cual hemos compartido durante muchos años. Pero adicionalmente tiene la condición de ser uno de los líderes más importantes en la defensa de los derechos humanos en este país. Al gobierno, al Ministerio del Trabajo, le consta su historia, reconoce su compromiso y por eso hace presencia a su llamado a hacer las reflexiones que en la nota de invitación nos hace frente al tema de la reparación colectiva del movimiento sindical. Quiero entonces saludarlo y felicitarlo, doctor Alirio, por esta iniciativa. La primera reflexión a que nos invita el senador Alirio tiene que ver con el balance de los compromisos que el gobierno nacional tiene con el movimiento sindical en materia de reparación colectiva. Ese balance tiene que ser objetivo, claro, honesto y preciso. Y por eso, para esta primera reflexión, voy a hacer una mínima cronología de lo que hemos hecho. De lo que hemos hecho conjuntamente. Esta no es una realización del gobierno. Esta es una realización a la cual vamos a llegar conjuntamente con las organizaciones sindicales. Lo primero es que en el marco de la Ley 1448 de 2011, que tantas veces se ha mencionado en este recinto, la unidad para la atención y reparación de las víctimas, con el apoyo del Ministerio del Trabajo y lógicamente con el concurso permanente de las 3 centrales y de FECODE, ha constituido lo que podríamos llamar la mesa preparatoria de la que va a ser la instancia decisoria en términos de reparación colectiva del sindicalismo, de la línea de construcción de la reparación colectiva del sindicalismo, y eso viene sucediendo a partir del 10 de julio de 2012, cuando la unidad de víctimas coordinó con el Ministerio del Trabajo la convocatoria a las centrales CGT, CUT, CTC y a FECODE. Luego, en el año 2013, se diseñó la estrategia de comunicación que conjuntamente definimos entre el gobierno y las organizaciones sindicales, y de allí nació una campaña construida en conjunto con FECODE y con la unidad de víctimas, en la cual se tuvieron por espacio de unos 3 o 4 meses las piezas comunicacionales que todos conocimos
y que aún están en el archivo para disposición de las tareas pedagógicas que logremos adelantar a partir de esta audiencia. El 8 y 9 de mayo de 2013 realizamos en Paipa el Encuentro Nacional de Reparación Colectiva del Movimiento Sindical. Lo denominamos Reparar para Transformar, y allí participaron cerca de 200 representantes de las centrales, federaciones y sindicatos filiales, victimizados de todo el país. En el mismo año realizamos 5 encuentros regionales que tuvieron el propósito de consolidar las propuestas de reparación colectiva de los sindicatos de base. Esos encuentros se realizaron en Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Arauca y Santa Marta. El 9 de abril de 2014 se llevó a cabo una reunión con el presidente de la República que es determinante y que es bueno recordarla. ¿Qué pasó en esa reunión? Ay, pero yo no estaba, entonces lo va a dar. ¿Sí? Quien ratificó el compromiso, el presidente de la República, ratificó en esa reunión, yo vengo a eso, a ratificar, a recordar los deberes que tenemos. Con el proceso de reparación colectiva del movimiento sindical, en este mismo espacio, ahí en esa reunión con el presidente, fue donde se acordó la creación de una mesa de alto nivel para la discusión de las medidas de reparación colectiva que se van a implementar hacia el futuro. Y en el 2014, el 1 y 2 de septiembre, realizamos el encuentro de reparación colectiva regional en Armenia. 15 y 16 de octubre de 2014 fue la cumbre de mujeres sindicalistas víctimas de la violencia y que tenía como objetivo identificar claramente cuál ha sido el impacto de género en el tema de la violencia. A partir de eso, fueron 6 meses de trabajo en la propuesta de decreto que hoy está en ciernes aún. El 27 de marzo de 2015 se dio traslado por parte de la unidad de víctimas a las demás entidades del Estado que tienen que ver con el tema, a la CUT, a la CGT, a la CTC, y hoy podemos decir que existe un texto debidamente discutido, debidamente socializado y ya tramitado dentro del Gobierno Nacional, al cual esperamos que haga referencia el día de mañana, 9 de abril, el señor presidente. En el año 2015, a principios de septiembre, las oficinas de todas las entidades firmantes volvieron a realizar ajustes que fueron solicitados por la Oficina Jurídica de la Presidencia. Y ya tenemos el texto conciliado también con la Oficina Jurídica de la Presidencia. A finales de octubre, por eso, se dio traslado nuevamente del proyecto de decreto a las entidades firmantes, y es muy importante que hoy las organizaciones sindicales interesadas en el tema, especialmente las 3 centrales y FECODE, pudiesen nuevamente, hoy mismo, conocer el texto del proyecto de decreto. Creo que aquí está conmigo el responsable de la Oficina de Víctimas del Ministerio del Trabajo, el doctor Perfetti, y podíamos perfectamente allegar a la mesa en la presidencia en este momento al doctor Alir Uribe el texto, y lógicamente podríamos también dar el indicativo de la página web del Ministerio del Trabajo, donde a partir de hoy, si no está colgado, ya está, lo colgaremos en la página web del Ministerio. Ese es el cronograma de actividades frente a los deberes que tenía el Ministerio y las entidades públicas. Esperamos que mañana haya una debida respuesta del presidente de la República al trámite final para iniciar la construcción en la Mesa Nacional de Alto Nivel
de lo que va a ser el trámite hacia adelante de construcción de la reparación colectiva. En este minuto que me queda, solamente voy a hacer dos reflexiones que tienen que ver con las preguntas que nos hace el senador Alirio en su comunicación de invitación. La primera, el Estado colombiano, este gobierno reconoce plenamente el derecho que tienen las organizaciones sindicales a la reparación colectiva de sus víctimas en forma colectiva e individual, y eso es lo que tenemos que construir a partir de la expedición del decreto y de la instalación de la mesa. En el tema de no repetición, la no repetición de la negra historia de violencia contra el sindicalismo colombiano está garantizada por el éxito del proceso de paz con las guerrillas de las FARC y del ELN. Y cuando hablamos del éxito del proceso de paz, no estamos hablando de la firma que pone fin al conflicto armado, estamos hablando también del proceso del posconflicto. Allí es donde tenemos que garantizar la no repetición. Y la primera obligación del gobierno nacional en esa no repetición es garantizar con los instrumentos que le da la Constitución, la ley y los reglamentos, la protección inicial a sindicalistas que estén en situación de amenaza o vulnerabilidad de la violencia. Tenemos un informe que necesitaría un tiempo para darlo sobre la forma como se está cuidando la vida y la seguridad de los dirigentes sindicales. Si allí hay debilidades, es muy importante que las tengamos claras para solucionarlas en tiempo inmediato, porque ese es el primer deber. El segundo deber corresponde al Estado y al gobierno, y vengo a comprometerme en tomar las medidas para que el movimiento sindical no se vaya desbaratando por acciones de los empresarios y de los empleadores que en ocasiones utilizan figuras de la ley para desbaratar las organizaciones sindicales. En estos días estuvimos notificando 7 actos administrativos de formulación de cargos contra empresas que han utilizado los pactos colectivos para desvirtuar las convenciones colectivas. Nosotros quisiéramos, con las organizaciones sindicales y con sus asesores, mirar en una mesa técnica el contenido de esos actos administrativos. Pero también estamos trabajando en forma juiciosa en medidas que no permitan que por la vía de la vulneración de derechos individuales también se vulneren los derechos colectivos. Somos conscientes de la perversa táctica y técnica de utilizar en muchas ocasiones la facultad de contratación que tienen los empleadores de tercerizar actividades para violar derechos de los trabajadores. Y por eso, en los próximos días esperamos también que sea expedido el decreto que le da las herramientas al Ministerio del Trabajo para imponer sanciones ya no de 100 salarios mínimos, como dice el artículo 486 del Código, sino de 5.000 salarios mínimos a los empleadores que vía tercerización violen derechos de los trabajadores. Ese es un decreto que lo hemos venido construyendo. En la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales recibimos una constancia
del secretario general de la CUD aquí presente sobre su reclamo en el sentido de que no habíamos vuelto a llevar a la Comisión de Concertación el texto del decreto para allí aprobarlo. Estamos produciendo un informe completo del trámite de socialización y discusión que creo que ha tenido este decreto y que ha sido suficiente a nuestro modo de ver para poder expedirlo. Me parece que es de los temas que más le hemos dado madera con las organizaciones sindicales. Llevamos mucho tiempo discutiendo este tema y evidentemente que no puede salir un decreto que le guste en su totalidad a los empleadores, porque entonces no saldría decreto, ni tampoco uno que le guste en su totalidad al movimiento sindical, porque entonces no saldría decreto. Aquí va a salir un decreto que a nuestro modo de ver es razonable y que nos llena de instrumentos para frenar con los instrumentos del derecho administrativo y de la policía administrativa que tiene el Ministerio del Trabajo, pero también del derecho penal, cuando haya casos de violación de la libertad sindical, frenar esa ola viciosa de uso de la tercerización para violar derechos de los trabajadores. Y así como estas dos medidas que me parecen relevantes, también estamos absolutamente comprometidos con el tema de la reparación colectiva. Esperamos que mañana tengamos la posibilidad de tener el decreto como instrumento, instalar la mesa inmediatamente y empezar a trabajar con los instrumentos que nos da la Constitución, la ley y nuestra fuerza social, la de ustedes y la de nosotros, para construir el camino de la reparación colectiva al movimiento sindical, que no solo lo merece, sino lo tiene como derecho histórico. Muchas gracias.